Arranco a hablar. Buenas noches. Hoy 4 de junio, en otro de nuestros conversatorios de ganadería regenerativa, queremos dar un agradecimiento muy especial al doctor Martín Han, que nos acompaña. El doctor Martín Han, con una gran experiencia en el tema ganadero, más de 60 años como ganadero, como profesor de la Universidad Central de Venezuela en ganadería. Hoy nos quiere dejar este hermoso recuerdo que nos sirva de material de consulta académico, la curva de la lactancia y sus implicaciones en el manejo del rebaño. Nos regala esta hermosa información que nos va a ayudar para que todos nos orientemos en el tema de la ganadería regenerativa y en el tema de nuestras vacas, las vaquitas que nos dan la leche, las vacas que nos ayudan para nuestros ingresos. Y en el transcurso de su presentación, el doctor Martín Han nos va a ir hablando de las problemáticas que nos presentan las implicaciones del manejo del rebaño lechero. El doctor Martín Han, aparte, es asesor de Asocrica, asesor de Asocimental, asesor de productores nacionales e internacionales. Y bueno, solamente tiene ese currículum de 65 años apoyando a la ganadería venezolana. Adelante, doctor Martín. Gracias por estos buenos momentos que nos regala. Muy buenas noches, apreciado amigo Basilio Labrador. Y igualmente buenas noches a todos los que se conectan a este conversatorio sobre la curva de la lactancia y las implicaciones que ella tiene en el manejo del rebaño. Pásame la otra. La primera. Adelante, doctor, adelante. No se ve la imagen. Para hablar algo sobre la curva de la lactancia, es preciso decir, bueno, la producción de leche se inicia con un parto. Y esa producción de leche se genera en el animal, en esta glándula mamaria, que llamamos nosotros la ubre, y esa ubre que está ubicada entre los dos miembros posteriores, lógicamente tiene 4 pezones, tiene 4 ubres, tiene 4 cuartos, los 2 delanteros y los 2 traseros. Y vista de atrás, la ubre, tenemos nosotros la anchura de esa que es muy importante, muy decisiva, porque la mayoría de la producción de leche viene de los cuartos traseros. Y en esta diapositiva yo quisiera destacar de que el piso de la ubre es el lugar donde arrancan o se desprenden los pezones. Siempre tiene que estar por encima del corvejón, que es la articulación que nosotros vemos entre esa glándula mamaria. Aquí muchas veces vemos esta diapositiva, este caso de esta vaca, y nos sorprende la ubre de este animal, pero esa es una ubre desastrosa que nosotros no podemos ni quisiéramos tener en nuestro rebaño. Igual en el caso de la cabra, también la cabra tienen 2 cuartos. También, como vemos nosotros, el piso de la ubre está por encima del corvejón. Aquí tenemos nosotros una imagen de la ubre. Los cuartos delanteros, los cuartos traseros, y donde está la flechita aparece ese corresponde a un ligamento va descendiendo, y en lo que se ordeña, sube la ubre, se adosa más hacia el cuerpo del animal. Vemos nosotros, pásame la otra.
Pásame la otra. Pásame la otra. Bueno, ahí tenemos la vaca. Pásame la otra. Y ahora, pásame la otra. Pásala. Pásala. Y aquí vemos nosotros que la ubre por dentro tiene unas estructuras que son, primero, muy complicadas, ¿no? Y segundo, de que son muy importantes y cada una de ellas responde o fundamentalmente responde a decisiones de manejo del ganadero, del ordeñador, de todos los que están vinculados con la extracción de esa ubre. Lo que está en el recuadro superior, que es el alvéolo, y los conductos primarios donde se produce la leche, eso se destruye en el momento del periodo seco. Esa parte que está allá arriba desaparece durante el periodo seco. Y, pásame la otra. Y aquí vemos nosotros el conjunto de la ubre, en la parte superior, los alvéolos, ahí donde está la leche antes, al momento en que llega la vaca al puesto de ordeño, toda la leche está ubicada ahí arriba donde dice lóbulo, lobulillo. Después baja por el estímulo y la producción de oxitocina, que es la que genera lo que llamamos nosotros bajada de leche, ella baja a la cisterna de la ubre y después sale por el esfínter. El esfínter, esa parte de abajo es muy importante porque es la abertura que permite de repente la entrada de gérmenes, bacterias, y nos contamina la leche y lógicamente genera lo que llamamos nosotros mastitis, que aspiramos de que sea a nivel subclínico, o sea que exista la lucha en sobrevivir la bacteria con los anticuerpos del animal, pero también puede ser, pasemos la otra. Y aquí vemos la imagen, ¿no? La imagen como la ubre puede subir. Esta es una ubre que está llena de leche, va para el ordeño, y ella en lo que termine de ordeñar subirá como lo indican las líneas azules superiores. Pasemos la otra. La lactancia es la producción de leche desde el parto hasta el secado. Pasemos la otra. Y la curva, la anterior. Bueno, la curva de la lactancia, eso es lo que vemos nosotros ahí, es la descripción gráfica de las producciones de cada día durante ese periodo de lactancia. Vemos nosotros que la curva tiene unas características que es lo que vamos nosotros a describir. Pásame la otra. Y lo primero que comienza, pásame atrás. Lo primero que conseguimos nosotros es el calostro al inicio, lógicamente, de la vaca. La primera producción es lo que corresponde al calostro, que es un alimento muy especial para el becerro. Pásame la otra. Porque la relación materno-fetal, en el caso de los bovinos, es sindemo corial. O sea, la relación entre la sangre de la madre o el nutriente de la madre y el nutriente del feto es muy distante y no permite que pasen moléculas bastante complejas como son los anticuerpos, la globulina, no pasan de la sangre de la madre a la sangre del feto. Por consiguiente, nosotros tenemos que tener ese calostro, pásame la otra, ese calostro que debe ser de muy buena calidad, con características muy particulares, pero fundamentalmente lleva consigo los anticuerpos que le permiten lo que llamamos nosotros defensa pasiva al becerro. Pásame la otra. Nosotros tenemos que darle 3 litros de leche en las primeras 2 horas y otros 2 o 3 litros de leche antes de las 12 horas. Porque después de las 12 horas o alrededor de las 20 horas, el intestino delgado, que es el que recibe los nutrientes, permite la entrada de los nutrientes al torrente sanguíneo, se cierran y entonces no permite la entrada de anticuerpos. Por eso que es necesario, indispensable, de darle el calostro en las primeras 12, 14, 15 horas
por lo menos 3 litros de calostro. Y mejor todavía, aquí en la lámina, a las 2 horas, le damos 3 litros o 2 litros, y a las 12 horas otros 2 litros. Con 4 litros ese animal está protegido por lo menos hasta que se inicie su proceso de producción de anticuerpos. Pásame la otra. El suministro de calostro, bueno, es el mamado de la vaca. Nosotros le ponemos la vaca al becerro. Si el becerro algo, y alguna ganadería lo tiene, utiliza una sonda esofágica para obligar la penetración del calostro directamente al estómago, o el biberón. Biberón que nosotros ordeñamos a la vaca y le damos el calostro a través de un biberón. Pásame al otro. Fíjense ustedes de que cómo consume leche el becerro. Y lo quiero hacer relación con la cruz de ese becerrito. Ya es un becerrito de por lo menos 3 o 4 meses, pero fíjense la relación entre la cruz y el donde tiene él la boca succionando en ese pezón la leche que consume. Pásame a la otra. Pero nunca permitan hacer esto, que la leche, el biberón esté por encima de la cruz del becerro, porque ahí no está tragando. Lo que está haciendo es que pasa directamente la leche al esófago y en un momento dado ya no soporta más, lógicamente cierra la glotis y pasa al esófago, pero en un momento dado la respiración abre la glotis y se va por vía respiratoria, y ese es el causal de todos esos problemas respiratorios de neumonía de becerro, que en muchos casos, no solamente leche, que en este caso, pero también agua o cualquier líquido que nosotros le demos a los becerros, tiene que ser por debajo de la cruz del animal. Así ellos tragan, que es el movimiento normal que tiene el becerro. Doctor, qué detalle tan simple pero tan importante, ¿no? Sí. Dicen por ahí los amigos regenerativos, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Le digo que estoy aprendiendo hoy eso. Quiero aprovechar que lo interrumpo, doctor, para darle una bienvenida a Alexander Báez, a Carlos Calle, al doctor, que saludos particulares para usted, a Antonio Zuna, a Carlos Escobar de Apure, que nos escribe que empezando con el tema de la ganadería regenerativa. Adelante, doctor. Muy bien. Bueno, la primera etapa de la cura de la lactancia es lo que llamamos nosotros el ascenso. Ese ascenso, como vimos nosotros, es un proceso donde diariamente la producción de leche se va incrementando. Eso lo hace durante 60 días, que más o menos dura ese periodo de ascenso. Pásame la otra. Y esa palabra de retar a la vaca es clave para que tengamos nosotros una cúspide, que es lo que vemos ahí de color rojo arriba. Cúspide quiere decir la máxima producción. Nosotros tenemos que retar a la vaca, darle todas las oportunidades para que ella se exprese genéticamente y fisiológicamente esa capacidad láctea. Ese periodo de incremento y también la cúspide, fíjense que la cúspide también dura 60 días. Esos 120 días es clave porque es el animal le ofrece al ganadero la oportunidad de obtener leche. Aquí estoy yo para darle leche, déme las condiciones, déme los recursos para que yo pueda expresar eso. En estos 120 días se produce casi el 60% de la producción total de la leche de esa lactancia. Y el resto, bueno, los otros 40-45% lo produce en la otra etapa que vamos a discutir más adelante. La producción máxima, que es la cúspide, también está asociado con la producción total. Por eso que nosotros queremos que esa cúspide sea lo más alto posible, sea lo más elevado posible, porque no solamente nos indica de que la vaca responde, sino que también está asociado con la cantidad de leche que ella va a producir en esa lactancia. Pásame la otra. La cúspide
o pico, bueno, ya le decía yo que dura más o menos 60 días, un poquito más, y ella está relacionada con la producción total de la lactancia. Y después tenemos el descenso. El descenso, bueno, lógicamente las células alveolares se van agotando igualmente, pero más que nada se está agotando los recursos que ella dispone para la producción de leche. No es tanto los alvéolos a nivel glandular, sino a nivel de recursos que nosotros le podemos ofrecer, y entonces ella comienza, bueno, a responder con ese descenso. Pásame la otra. Pero nosotros lo que sí, dura 185 y normalmente desciende alrededor del 5% mensual. Pásame la otra. Pero nosotros lo que queremos, y ya lo han logrado y se está estudiando eso, de que ese descenso sea casi horizontal, o sea, no exista descenso, porque también uno se pregunta, si la vaca llegó a dar 15 litros de leche, bueno, ella tiene todos los recursos, ¿por qué tiene que comenzar a descender y bajar a 12, a 10, a 8, cuando ella tiene todo el potencial para producir 15 litros? Bueno, hoy en día la tendencia y la investigación, todo está referido a una mayor producción de leche en una lactancia, no solamente por elevar la cúspide, sino también porque la persistencia sea de esta característica. Y eso, yo repito, básicamente es recurso de alimentación, de manejo del rebaño, que permite que ese descenso sea más prolongado, o sea, se extienda más que ese descenso, vamos a decir, rápido o mucho más acentuado. Si el descenso 60 días... ¿Cómo logramos que ese descenso no sea tan estrepitoso o violento y se mantenga un poco más? ¿Qué es lo que usted nos pide ahí? Aprovecho para decirle que nos acompaña Julio González Belisario, el amigo Antonio Zuna es de Mérida, y el amigo Carlos Escobar nos escribe de la parroquia Trinidad Orichuna en Apure, de Campo Alegre, de la finca La Prosperidad, un asentamiento campesino que quieren entrar en la ganadería regenerativa buscando la mayor rentabilidad. Saludos, seguro. Bueno, aquí tenemos los 305 días de lactancia, se componen de estos tres componentes: de ascenso de cúspide y descenso de persistencia. Pásame la otra. ¿Cómo se calcula la producción de leche de una lactancia? Bueno, es muy sencillo, la sumatoria de la producción es diaria, pero ese tiene un costo relativamente alto y solamente se justifica si queremos hacer diagnósticos prematuros o anticipados de algún trastorno. Bien puede ser el celo del animal, bien puede ser alguna patología. El primer síntoma es de que se reduce la producción de leche, pero nosotros necesitamos tener la producción de ayer, que produjo, vamos a suponer, 18 litros y hoy produce 7 litros. Es de esperar de que esa vaca tiene algún inconveniente, y lo primero que surge es, bueno, puede estar en celo, pero también puede ser una patología, un problema respiratorio, un problema digestivo, un problema reproductivo. Pasemos al otro. Pero nosotros con la pesada mensual, con pesadas mensuales, nosotros podemos perfectamente calcular todo lo que necesitamos en lo que a velocidad de ascenso se refiere, duración de la cúspide se refiere. Esa es la fórmula normal que se utiliza en todos los programas de determinación de la producción de leche en una lactancia. Pásame la otra. Hay otra fórmula que utilizamos nosotros, que es la lactancia ajustada. 305 días la utilizan en los países templados, Estados Unidos, y aquí en Venezuela nosotros, pasemos la otra, usamos 244 días. Pasemos la otra. 244 días, porque la mayoría o muchas de las vacas nuestras no llegan a esos 10 meses, 305 días, entonces nosotros la ajustamos. Pasemos la otra. Y entonces, la producción total de la lactancia es básicamente un valor económico. Claro, una vaca produjo 5.000 litros de leche en una lactancia, póngale a 50 céntimos el litro de leche, bueno, estamos hablando
de que ella produjo $2.500 en esa lactancia y lo utilizaremos para los fines económicos. Pasa la otra. Pero la leche, la ajustada, la utilizamos para una cosa muy importante que nosotros siempre hemos hablado de que tenemos que clasificar a nuestras vacas. Las mejores, hay que utilizar los mejores toros, las inferiores o las medianas con el toro mediano y las inferiores, lógicamente, con toros de menor calidad. Y ese ordenamiento de las vacas, ese valor que nosotros le damos a una vaca, es justamente con la producción de leche ajustada. A 244 días, que la mayoría aquí en Venezuela los programas lo tienen de esa manera, y eso permite para ordenar a la vaca, porque ese es el método o es la forma más eficiente y efectiva para determinar el valor genético o el valor genético de nuestras vacas. Pásame la otra. Y después viene el periodo seco, 60 días, pásame la otra. Y ese periodo seco puede durar entre 53, o sea, 60 menos 7 días o más de 7 días. En ese periodo, 60 días, nosotros tenemos la ubre de la vaca involuciona totalmente, especialmente lo que mencionamos anteriormente en el cuadro, que son los alvéolos, los conductos más elementales que están alrededor del alvéolo, y también se tiene que regenerar. Y esos 60 días nos permite de que se regenere, se vuelva a construir ese tejido tan importante que es el que va a producir la leche de la próxima lactancia. ¿Cuándo hay que secar una vaca? Esto es un punto muy importante. Cuando tiene 7 meses de gestación. Sí, con 7 meses, porque nosotros sabemos que la gestación dura 9 meses. Con 9 meses, entonces tenemos los 60 días seca. 60 días que no produce leche. Y quisiéramos que el 100%, ese es el logro, el 100% de nuestras vacas se sequen porque le faltan 2 meses para parir. Pásame la otra. Pero hay otra causa que es por baja producción, porque la producción no cubre los gastos de ordeño. Ese es un valor que tiene que tener a la mano todo productor. ¿Cuánto me cuesta ordeñar una vaca? Me cuesta, bueno, es relativamente sencillo determinarlo. No se necesita grandes cálculos, sino algo de mano de obra y tal. Ustedes calculan y se aproximan. Cuesta $2 cada ordeño. Bueno, ya sabemos nosotros de que $2 representa 4 litros de leche, y vaca que produzca menos de 4 litros de leche no se justifica, hay que secarla. Pero cuando nosotros secamos por esta causa, que yo no quisiera ninguna de mis vacas se secara por esta causa, el periodo seco es más de 60 días, y eso implica de que la vaca va a descansar, va a disfrutar de unas vacaciones mucho más largas que lo que la naturaleza le impone, que son 60 días. Pásame la otra. Y no. ¿Cómo secar la vaca? Bueno, dejándola ordeñar. Muy sencillo. No ordeñen. Hay ganaderos que tienen dolor de cabeza. ¿Cómo secar la vaca? Que la vaca ellas mismas se seca, o hacen ordeños intermediarios. O sea, no, la mejor forma de secar la vaca es dejándola de ordeñar. Si la vaca está faltando 7 meses para de gestación, faltando 2 meses para parir, y produce 18 litros, bueno, esa vaca está recibiendo mucho alimento concentrado, y lo que hacemos nosotros, la ponemos a base de pasto, baja a 8 litros, 10 litros, y perfectamente se seca la vaca, dejándola de ordeñar y dándole un tratamiento intramamario para vaca seca, que es un producto especial para la otra. Y el intervalo entre partos, sabemos nosotros que es igual a lactancia más periodo seco, pásame la otra, pero también es los días vacíos más la gestación. Corresponde los días vacíos, que tenemos aquí en la curva de la lactancia, que está dando, la vaca no está dando leche, pero no está preñada, no está en gestación,
ella queda preñada como a los 100 días. Nosotros aspiramos de que mientras más corto sea ese periodo, mucho mejor, pero vamos, ese es un reto que tiene cualquier ganadero de bajar ese día vacío. Y la gestación, hay un periodo donde está la produciendo leche y está preñada. Y después tenemos otro periodo que está seca y está preñada. Pásenlo. Doctor, aquí quiero interrumpirlo y es uno de los puntos más importantes que conversamos inclusive con el doctor Calles, que está aquí con nosotros. Y aprovecho para decirle que el doctor Edgar Quintero también llegó, lo saluda, buenas noches. Gracias. Y el señor Pedro Adrián desde Monagas. Y este es uno de los puntos más importantes, doctor, que le comentaba yo también al doctor Calles, ¿no? Intervalo entre partos, porque podemos tener una vaca muy buena, doctor, pero que no se me preña y produce 16 litros, pero cada 2 años. Y aquí usted bien aclara, ¿no? Que el periodo de gestación, de secado, el periodo vacío más la gestación, y cómo calculamos la producción de leche de esa vaca que parió a los 600 días nuevamente. No, bueno, de calcularle la producción de leche. Bueno, seguimos. Ajá. Con esos datos, nosotros tenemos 3 grupos de vacas en nuestro fondo. La vaca vacía recién parida, que están en producción, la vaca que quedaron preñadas o la preñamos y siguen estando en producción, y las vacas preñadas que están secas o las vacas secas que están preñadas. Y cualquiera dirá, bueno, aquí falta un grupo que es las vacas secas vacías. Ese grupo no puede existir en un fondo. Vaca vacía y seca no puede existir porque quedando preñada el día siguiente, estamos hablando de 9 meses seca adicional, que no solamente que involuciona lo que debería ser, sino que involuciona mucho más de la ubre, o sea, la producción esperada. Recuperar ese capital básicamente no funciona. Por eso que ese rebaño de vaca seca y vacía no debe existir en ningún fondo. ¿Y cuál es la responsabilidad? Preñarla lo más rápido posible para que ella llegue al 7º mes de gestación todavía produciendo leche. Y bueno, en algunos casos nos seca un poquito antes, pero está preñada. Tiene que estar preñada. Ese es el reto que tiene un ganadero. Tiene que estar preñada antes del periodo seco. Pásenme la otra. Lactancias normales, sí, hay 2 lactancias, esa la estudiamos nosotros más de una vez aquí en Venezuela. Esta es la lactancia donde la vaca llega en unas condiciones muy pobres al ordeño y entonces ella se empareja, en vez de dar pico a los 60 días, da pico a los 100 y piquito días y se empata con el rebaño de ordeño que por lo general recibe mejor atención, recibe alimentos concentrados, le dan melaza, le dan mayor cariño y entonces ella se empata con el rebaño de ordeño. Pero toda esa superficie que está entre la línea azul y la línea roja, eso es leche perdida, esa no la podemos recuperar, esa no hay forma de recuperarla. La vaca le dijo, aquí tengo yo la oportunidad de ordeñarla, no me diste las condiciones, ahí perdiste tú toda esa cantidad de leche dentro de esa curva de la lactancia. Pásame la otra. Y la otra versión anormal es de que la vaca llega en muy buenas condiciones corporales de 3,5, 3,75 al momento del parto. Ella responde muy bien, llega a la cúspide, pero entonces el rebaño de ordeño está en unas condiciones desfavorables y ella baja a los niveles de producción que tiene el rebaño y otra vez el espacio que tenemos entre la línea azul y la blanca, la roja, es leche perdida que la vaca nos ofrece esa oportunidad, pero nosotros no la podemos cosechar. No la queremos cosechar. Pasemos a la otra. Factores que afectan la producción de leche. Eso, vamos a revisar muy rápido eso. Pásame la otra. Lógicamente la raza es definitivo. Sabemos que la Holstein es la vaca más productora y tenemos la Jersey un poquito menos y la CU, bueno, lógicamente también. Pásame la otra.
Y aquí tenemos nosotros la cura de la lactancia de, bueno, la Holstein será la azul y la roja, es de esperar. Estamos hablando no en el mismo ambiente. La Holstein allá en su país de origen, allá en todas las condiciones, la Jersey también en su país, la Cebú aquí en el trópico, pero esas son las manifestaciones de la producción, bueno, es de esperar de que sean mucho mayores en algunas razas que otras. Pásame a otra. Aquí tenemos nosotros una vaca pardo suiza, lógicamente allá en Wisconsin, en Estados Unidos, produce esa cantidad de leche. Pásame la otra. Y aquí tenemos nosotros una vaca mestiza de Carora con un Brahman, aquí en el sur del lago. Bueno, ella también produce su cantidad de leche, pero lógicamente menos que la pardo suiza que vimos arriba en su condición. No estamos hablando en las mismas condiciones, porque esta es una vaca extraordinaria. Este es el la quinta lactancia que ella tiene en el sur del lago, una extraordinaria vaca. Es el prototipo de la vaca tropical, la vaca resistente, pelo corto, pelo claro, pelo bien pimentado. Pásame la otra. Doctor, y si vemos esa foto que usted nos presenta ahí, y de acuerdo a lo poco que hemos aprendido porque falta mucho por aprender y seguir asimilando esta información de la ganadería regenerativa, este es el tipo de vaca ideal que ellos definen. Si nosotros vemos esta vaca, es una vaca femenina, es una vaca afinada adelante, muy amplia atrás, que es donde está todo su sistema reproductivo. Así debe ser la vaca, es lo que ellos nos dicen. Además de eso, su barril es 60-70% de todo su cuerpo. Es más barril que patas. Es una vaca bien definida, como ellos nos dicen clasificar nuestros animales. Eso es correcto, Basilio. Longitud de la lactancia, bueno, sí, eso es un reto que el ganadero, se acorta la lactancia porque el ganadero no le da la atención, no le da el cuidado que ella requiere. Entonces, bueno, es de esperar de que la lactancia más corta produce menos leche y también produce menos ingresos brutos al ganadero. Pásame el otro. Y después tenemos nosotros este cuadro que siempre lo menciono, la importancia del día vacío. No hay parámetro, no hay valor en una finca más importante, más relevante, de mayor influencia, especialmente en la parte económica, que estos señores que llamamos nosotros días vacíos, o días abiertos, o entre parto y concepción. Mientras menos tengamos días vacíos, tenemos mayor producción de leche, mayor ingreso, y mientras más días vacías tenemos en nuestro rebaño, es de esperar de que tenemos menos producción de leche y menos ingresos y menos beneficio a la larga. Pasemos a la otra. Pero es que usted ahí nos sentencia, doctor, usted nos deja bien claro que no puede haber ese cuarto rebaño, el rebaño de vacas vacías en el escotero, sin producir. No puede haber. Porque definitivamente esa vaca no va a tener forma de cómo pagar ese gasto que le está generando a la empresa. Eso es correcto, así es. Y lo que tienen que hacer es fundamentalmente manejo. Fundamentalmente el responsable es el manejo del rebaño. Lógicamente tiene su componente genético, racial, pero el componente más importante y está asociado con este término que tenemos aquí enfrente, que son los días vacíos. Doctor, vuelvo a interrumpirle, y aquí es muy importante para el productor, ¿no? Que yo siempre digo, cuando tengo la oportunidad de poder hablar sin saber mucho de ganadería, digo, ¿de quién es la culpa? La culpa es de la vaca. Porque si usted lleva una vaca flaca al parto, si usted lleva una vaca flaca al ordeño, si usted lleva una vaca en pobres condiciones, sin minerales, sin la debida, el suplemento y nutrición correspondiente, pues esa vaca le va a costar muchísimo preñarse. Ahora, si usted le dio todo a la vaca, le dio buena alimentación, llega en buenas condiciones, pasa el tiempo y no se preña, ¿qué debe de hacer él con esa vaca? No, eliminarla. Ese no es el genotipo, no es el biotipo, vamos a decir, que se ajusta a ese medio. Tan sencillo, es una vaca, bueno, tiene algunas características que no son apropiadas, no encuadran dentro de ese ambiente.
y habrá que eliminarla o desecharla, vendérsela a otro ganadero que tenga mejores condiciones o que tenga alguna cosa que... Número de ordeños, sí, bueno, sabemos nosotros que un ordeño más o menos representa el 60% de cuando ordeñamos 2 veces, y cuando lo ordeñamos 3 veces, inclusive yo hoy en día, aquí esa cifra de 120 ya queda corto. En Estados Unidos y en esos países europeos, Austria, Alemania, tal, ya están hablando de 140, 150% del ordeño, de 2 ordeños. Ellos tienen rebaños, en Texas por lo menos hay cantidad de rebaños de miles de vacas en ordeño, con 3 ordeños continuos. Eso hace de que la vaca esté produciendo continuamente leche. Esa máquina no descansa, porque hablamos de que hay 8 horas de producción y 4 horas de descanso. Si ordeñamos 2 veces, ellos la mantienen activa todo el tiempo. Cosa que vamos a ver. Pásame la otra. ¿Qué detiene la producción de leche? Es la presión interna. No es hormonal ni nada de eso, sino que no cabe otra gotica. No hay otra gotica que pueda generarse, porque la presión interna dentro de la ubre... Pásame la otra. Por eso es que nosotros queremos ubres bien amplias, bien separadas. Bueno, se nos pasó una diapositiva, pero bueno, la ubre queremos nosotros, ubre sí, bien amplia, bien ancha, donde el efecto de que se detiene la síntesis láctea por la presión sea lo más breve, sea lo más alargado posible. Porque si tenemos nosotros miembros posteriores muy recogidos, no hay capacidad para la ubre, es de esperar de que la síntesis láctea es mucho menor, mucho menos tiempo, menos leche, y eso es lo que nosotros no quisiéramos tener en nuestra finca. Pásame la otra. No, la alimentación. La alimentación, sí, si la vaca llega con 3,5% de condición corporal de 1 a 5, bueno, tenemos que esperar una mayor producción, que es lo que acabamos de hablar con referente a la condición corporal del animal. Pasemos. Sí, esta vaca, bueno, la condición corporal, esa es ya describimos más o menos esa vaca. Pasemos a la otra. El intervalo entre ordeños, sí, eso hoy en día se está haciendo crisis, porque normalmente son 12 horas, 3 de la mañana, 3 de la tarde, 4 de la mañana, 4 de la tarde, si hacemos 2 ordeños. Pero ya hoy en día la gente no quiere madrugar tanto y quiere irse más rápido para su casa, y entonces estamos ordeñando a las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y entonces tenemos nosotros 9 horas entre la mañana y la tarde, y 15 horas entre la tarde, y claro, es de esperar de que la producción de leche se reduzca en función de que el intervalo entre ordeños no es el ideal. 12-12, 13-11 y 14-11 más 14-10, más o menos sigue siendo igual la cantidad. Pásame la otra. Edad, sí, la de primer parto. Nosotros aspiramos de que produzca el 80% de las vacas adultas, la vaca de 3 más parto. La de segundo parto todavía produce un poquito menos, porque está creciendo todavía, y produce algo menos que la vaca adulta. Pásame a la otra. Y aquí tenemos un ejemplo que lo hemos discutido bastante. Lo ideal es que la lactancia produzca el 80%. Si produce menos del 80% o 70%, es que estamos adelantando el parto y todavía la vaca, la novilla, no está en condiciones para hacerlo. Y si llega al 90%, es que nos pasamos de tiempo y nosotros podríamos haberle obtenido ese primer parto algo más temprano, que ahorra el proceso de inversión que tenemos que hacer en la formación de nuestra novilla. Pásame la otra. Y el manejo, esto es importante. Doctor, importante ese punto que acaba de tocar de la inversión que hacemos en nuestras novillas. Ese punto también nos va a ayudar el doctor Calles de cuál es el costo de una novilla que se nos pasa de determinado tiempo en la finca sin producir. Así como la vaca que demora en parir
la novilla que ya se pasa de cierta edad y no produce, es un costo que está asumiendo la finca. Yo le explicaba a un amigo, le comentaba al doctor Calle, que tiene un hotel y tiene habitaciones ocupadas, pero el propietario, el que tiene la habitación, no le paga. No puede tener una persona que no le está pagando el hotel, la habitación del hotel. Aprovecho, ya que lo interrumpí, doctor, para saludar a Leonard Sánchez desde Apure, que tiene una ganadería GIR en Apure y bueno, es de cría, de un centro de recría. Nos acompañó en un curso de ganadería regenerativa con don Rodrigo. No, Apure se está transformando realmente en una ganadería muy interesante, tanto búfalo como bovino. Es impresionante cómo ese estado está cambiando sus condiciones de esa sabana, de ese ganado sin ningún control a rebaño bien organizado, bien estructurado. Y bueno, los felicito a todos los apureños que trabajan en esa manera. Esa es la única forma como nosotros podemos obtener beneficios y lógicamente beneficios para toda la comunidad. Y mayor felicitaciones para ellos porque son esas condiciones adversas de climas tan duros, ¿no? Sí, sí. Este punto de la rutina sí es importante destacarlo. La vaca es muy sensible al cambio de ordeñador, de hora de ordeño, de cualquier cosa. Y esa rutina a veces, por lo menos el día que vacunan, eso seguro baja la producción de leche. Yo le he recomendado a todos los que tengan oportunidad de hacerlo, es de colocar, y me ha hecho un gran beneficio, es colocar en un sitio muy visible la producción de leche de todos los días, porque la producción de leche no es responsabilidad solamente del ordeñador o el que alimenta, sino es una responsabilidad compartida. Tanto producción de leche como vacas que van a parir, que mide los días vacíos. Y yo le pongo una cartelera inmensa para que el ganadero, cualquier obrero, tractorista, el machetero, cualquiera, se dé cuenta. Ayer llovió muchísimo y tal, y entonces, bueno, tuvo su repercusión bajo la producción de leche. Que ayer comenzamos el ordeño más tarde, porque nos descuidamos, se inundó cualquier cosa, vemos nosotros la consecuencia, porque lo primero que al cambio de cualquier rutina es merma en la producción de leche. Y queremos concientizar a todo el personal de la responsabilidad que tienen de que se produzca la leche como nosotros quisiéramos, igualmente que quede empreñada la vaca en el momento. Yo le pongo los partos esperados, adelantados, vamos a suponer ahorita, por ejemplo, los partos de julio, agosto, septiembre, octubre, ya yo sé, porque tengo a los 45 días, yo palpo mi vaca, sé el diagnóstico de preñez y ya anticipo cuándo va a parir. Esa información es muy importante. Y hablando de gestación, sí, claro, la vaca normalmente cuando se acerca el parto, por acción hormonal, ella comienza a dejar de producir leche, pero no se seca. La vaca hay que secarla por decisión del hombre. Periodo seco previo, sí, cuando es muy corto, no da tiempo y a veces nos produce una cosa muy indeseable de que la vaca pare produciendo leche. Y eso, bueno, lógicamente se pierde esa lactancia porque no dio la oportunidad para recuperarse. Y nosotros aspiramos de que ese periodo seco sea los 60 días, que así lo establece la naturaleza y así nosotros deberíamos cumplir con ese propósito. La composición de leche, bueno, dos cositas ahí del calotro, vemos nosotros de que las proteínas, y esas proteínas están representadas por la globulina, la defensa, comparado con la leche normal de bovino. Pásame la otra. Y después lo tenemos nosotros con los búfalos, sí, también el búfalo tiene mayor contenido sólido comparado con el bovino, unos 4 o 5% más, y especialmente expresado en grasa y proteína. Pásame la otra.
Y la densidad, sí, el calostro es un poquito más denso, es lo que nosotros detectamos para la calidad del calostro. Y la leche, bueno, tiene el 3%, o sea, pesa el litro de leche, pesa 1032, o sea, un 3% más de lo. Pásame la otra. La grasa de la leche, sí, está en forma de emulsión, pásame la otra. Y está expresado básicamente en triglicéridos, que son el 60% de esos ácidos grasos son saturados, el 40% son los buenos, que son insaturados. Pásame la otra. Y tenemos otros dos componentes, que es la lecitina, que es la que baja la tensión superficial de la leche, que es un fosfolípido, y el colesterol, que está en niveles relativamente muy bajos, o sea, que no comprometen la salud de. Pásame la otra. Y entonces tenemos de que la grasa de la leche nos da estas tres condiciones deseables de la leche, que es cremosa, que es espumosa y que es sabrosa. ¿Quién le da el sabor a la leche? La grasa. ¿Quién le da la espuma a la leche? La grasa. ¿Y quién le da el sabor, el aspecto cremoso? La grasa. Pásame la otra. Y después tenemos nosotros la proteína, que está en suspensión. Pásame la otra. Y de las proteínas tenemos la caseína, que es la proteína clásica de la leche sintetizada en la ubre, y tenemos nosotros la alfa, beta y kappa caseína. Esa hoy en día hay bueno, interés de identificar los toros que producen hígado con beta caseína, que es la A2A2, la kappa caseína. Sin embargo, ninguno de estos componentes tienen valor comercial en este momento. Nestlé, que hablé con Julián en estos días, Nestlé, que es la empresa que podría en un momento dado utilizar, hacer productos con este tipo de caseína, calculan que dentro de 5 años, 6 años posiblemente pueden tener un precio adicional. Hoy, en este momento, no hay diferencia de precio si tiene o no tiene la beta caseína o la alfa o la kappa. Páseme la otra. Y la globulina, que son la defensa que tiene la leche, pásame la otra. Y las albuminas también la de la sangre, y tiene albumina sintetizada en la leche, pásame la otra. Y la lactosa, que es el azúcar de la leche, que te da más o menos en un 5%, es un diolócido, o sea, una molécula de galactosa que se sintetiza en la ubre, y la glucosa, que viene directamente de la sangre. Pásame la otra. Y los minerales, tenemos nosotros potasio, calcio, cloro, fósforo, que son. Pásame la otra. Y después tenemos las vitaminas. Tenemos vitaminas liposolubles, como la A, D, K, E, K, y la hidrosoluble, básicamente el complejo B. Pásame la otra. Y la crioscopía, esto sirve en solución. En la leche está la lactosa y los minerales. Y sabemos nosotros que la concentración de una solución baja el punto de congelación, y en este caso la leche baja a menos 0,52 a menos 0,56. Esta crioscopía la utilizan mucho las empresas para determinar fraude en lo que ha agregado de agua. Si este en vez de ser 0,052 es 0,035, lógicamente fue agregado agua a la leche, que es uno de los fraudes, una de las cosas que normalmente no, sino que a veces sucede de que algunos que pretenden adulterar la leche a través de ese agregado. Pásame la otra. Pásame la otra. La otra. Factores que afectan la composición de la leche. Bueno, aquí vamos a ver 2 o 3. Pasemos a la otra. Momento de la lactancia, sí. Pasemos a la otra. Y vemos nosotros aquí la curva de la grasa es inversamente proporcional, o sea, inverso a la producción de leche. Más leche, menos grasa. Menos leche, mayor cantidad de grasa. Y estamos hablando de 4%, baja. Inclusive el punto de la lactancia baja a menos de 3, 2.8, 3, 3.2. Pásame a la otra.
Y la proteína más o menos sigue la misma tendencia, no tan acentuada a la grasa, pero también desciende a medida de que aumenta la producción de leche, y al secarse la vaca o estar cerca de baja la producción, el contenido de sólido y especialmente grasa y proteína es mucho mayor. Pásame la otra. La lactosa se mantiene horizontal, 5%, porque está en solución y es el que permite el traspaso de nutrientes de la sangre del torrente sanguíneo a la ubre. Y los minerales, pásame la otra, los minerales también se mantienen constantes de más o menos 1% a través de toda la lactancia. Pásame la otra. Y lógicamente afecta lo que es la composición de la leche, la misma historia, la raza, la Holstein como produce más, tiene menos contenido de sólido. La Jersey, que produce un poquito menos, tiene mayor contenido de sólido, es mayor reconocido. Y el Carora está dentro del rango de lo muy deseado, llega a 4% de grasa, 3 y piquito por ciento, 3.6% de proteína, ese es el promedio que más o menos tiene la raza. Y el cebú, bueno, claro, como menos produce, tiene mayor contenido de sólido. Pásame al otro. La alimentación, este es un punto muy importante, especialmente la fibra. Doctor, dígame. Aprovecho para interrumpirlo aquí un momento antes que arranque con esta para saludar a la señora Gisela desde Anzoátegui, a Carlos Dávila, a la señora Marilena Moreno. Me da un placer. También, apure con la cola. Y aquí hay dos preguntas. ¿No utilizan la caseína en proteínas que consumen las personas para aumento muscular? Y Leonard Sánchez dice, ¿es bueno adelantarse e ir utilizando toros certificados A2A2? Él dice A2B2 para capa caseína, de manera que cuando llegue el momento estemos ya preparados para obtener un valor agregado. Yo diría en este momento no se justifica un precio adicional por tener, vamos a suponer, un homocigote A2A2. Y repito, tras 5 años, nosotros no vamos a preparar. La dinámica de las generaciones va tan rápido que nosotros tenemos que hacer nuestros animales, pero será dentro de por lo menos 2 años más, porque el progreso genético va tan rápido que no se justifica a esta altura anticipar algo que va a suceder. Y sí estamos haciendo, de todos modos, el A2A2, eso se está generalizando en la raza, pero lo único que yo diría, o sea, no pago yo adicional un semen de un toro por tener A2A2, y quizás en leche está bien comprometido y en reproducción está más comprometido todavía. Yo los caracteres que sí le pongo atención es leche y reproducción. Leche y reproducción, porque eso es lo que me produce en este momento el recurso que yo necesito para cubrir los gastos que normalmente suceden en una explotación. Y repito otra vez, estamos trabajando en eso, de genómico y todo eso es muy bueno, muy saludable, muy conveniente, pero tampoco no vamos a exagerar, porque yo no quiero sacrificar leche y reproducción por tener un animal A2A2 o que tenga capa caseína, porque leche, y en este momento leche, y todavía seguirá por mucho tiempo, leche y reproducción, especialmente reproducción, es clave para el éxito económico de una explotación. Eso quería decirle que para nosotros, después de haber escuchado tantos expositores, primero la reproducción, primero que todo la reproducción, porque sin reproducción no hay leche. Sí, eso es correcto. Y lo de la caseína, sí, bueno, no es ese producto que utilizan para es caseína, es proteína de la leche que se llama caseína, y está incluido la capa caseína, la A2A2, son las caseínas, porque son varias caseínas que tiene la leche, y es una proteína de muy óptimo valor, porque justamente la proteína de la leche, proteína de la carne, tiene un valor nutricional a número 1, incomparable con la única vegetal que está muy cerca de la soya.
pero de ahí en adelante básicamente no hay, tienen deficiencia de aminoácidos, como es el caso del maíz, triptofano y lisina y tal, todo eso, y ya dejan de ser las proteínas necesarias que tenemos que nuestro organismo requiere. Y la fibra, repito otra vez, la fibra, ahorita por lo menos que está comenzando a llover y el rebrote, ustedes verán de que posiblemente tenemos nosotros síntomas de deficiencia de fibra, porque la fibra es indispensable para todo el proceso ruminal, y entonces vemos nosotros diarrea, vemos nosotros inclusive dificultades a veces muy leves, pero de caminar, porque produce laminitis, produce acidosis y todo eso. Por eso que nosotros a veces en lo que regenerativo se refiere, hay que dejarle de que la fibra está abajo donde está un poquito más hecho, vamos a decir, el pasto, ahí es donde está la fibra, y la vaca lo busca porque ella sabe que la acidosis le produce dolor muy leve posiblemente al principio, pero hay casos donde la vaca siente dolor por la acidosis ruminal y eso se transmite en acidosis sanguínea y con todas las consecuencias que eso representa. Laminitis, baja la grasa en la leche, bueno, todas las consecuencias de la fibra. Nosotros, y fibra de buena calidad es lo que nosotros necesitamos. Pasemos al otro. Doctor, por eso ahorita nosotros recomendábamos en el verano que tenemos que suplementar el rebaño y que todas puedan acceder a esa proteína que necesita el rumen para poder procesar esas fibras que están secas en nuestros potreros. Por eso le pedíamos a los productores que deben de garantizar que todos esos animales que están consumiendo ese forraje seco tengan la proteína necesaria para que ese rumen pueda trabajar. Así es. Momento de los ordeños, sí. El primero chorro que cometemos a veces el error de que vamos a una finca y vemos ordeñar y entonces le acercamos el vaso y los primeros chorros, que por lo general también están altamente contaminados, los primeros chorros, pero eso es un suero, eso no tiene grasa, no tiene sabor. Hay que esperar que al final del ordeño, la última llega inclusive de 1% que tiene al principio hasta 10% cuando la última leche, porque la grasa tarda más en llegar a bajar a la cisterna de la ubre y después a extraerla, a traer el pezón. Y entonces, bueno, tenemos esta curva que es por eso que nosotros para determinar la grasa de la leche en un momento dado, porque queremos hacer pruebas de grasa, tenemos que mezclar la leche muy bien para que se combine la leche del inicio del ordeño con la del final del ordeño. Pasemos a la otra. La edad, claro, vaca, las novillas que producen menos producirán más sólido, porque están incluidos lo que hablábamos nosotros de la cantidad de leche, está inversamente, o sea, menos sólido. Las vacas adultas que producen más leche tienen menos sólido proporcionalmente con la novilla o la de primer parto. Pásame la otra. Pásame la otra. Ajá, esto sí es importante. Y quiero hacer énfasis en este ordeño a fondo o exprimirla desde el mismo momento del parto. Desde el mismo momento del parto tenemos nosotros que ordeñar y no dejarle absolutamente ninguna gota de leche dentro de la ubre. Pásame la otra. La formación del tejido secretor no se detiene, no es un switch que se detiene después del parto. Después del parto, inclusive si nosotros ordeñamos a fondo esa vaca recién parida con el calostro, ella produce 10 litros de calostro. Bueno, al becerro le damos 2 litros o 3 litros, el resto se lo damos a los otros becerros, pero hay que sacarle los 10 litros de leche. Es el mensaje que le da la naturaleza de que allá abajo hay un glotón y nosotros tenemos que producir más células alveolares y ella se detiene realmente en el momento en que más o menos 6, 7 días, depende de la cantidad. Si nosotros no ordeñamos a la vaca, repito, en cualquier momento de la lactancia a fondo, nosotros lo que hacemos es de que
le damos el mensaje de que no hay quien consuma esa leche, y como la ubre es un tejido sumamente vulnerable, muy peligroso, lo que hace la vaca es suspender, bloquear la producción de leche, y esa no se puede recuperar. No crean de que dejo por 5 días o un mes. Por ahí vi yo una opción de un ganadero que le deja el becerrito durante un mes, no la ordeña, no la exprime, y al mes comienza a ordeñarla. Mi amigo, usted perdió oportunidad, y esa ubre se está involucionando. En ese mes se involucionó, y si usted hubiera ordeñado a fondo desde el mismo momento del parto, usted hubiera podido obtener mayor cantidad de leche en el momento que decide. Usted puede tener su becerro, darle su becerro, pero a la vaca hay que exprimirla, hay que sacarle toda la leche para que llegue el mensaje de que sigue estimulando la producción de leche dentro de la ubre. Doctor, en lo particular yo estoy dejando la vaca con el becerro 30 días para buscar una mejor entrada al ordeño, pero nosotros exprimimos la vaca 2 veces al día, exprimida a fondo, seca, que quede seca, que ella produzca para su becerro, y ella siente la necesidad de seguir produciendo para el becerro, pero la exprimimos 2 veces al día a fondo. Ese es el mensaje, ese es justamente el mensaje. Hay que ordeñarla, exprimirla o ordeñarla a fondo, o el término que usted quiera, pero hay que sacarle toda la leche para que ella mantenga el mensaje de que hay que seguir produciendo leche, porque si no comienza a involucionar. Si no se ordeña a fondo la vaca, en cualquier etapa se inicia este proceso irreversible de destrucción del tejido secretor. Eso es tan sencillo como eso. Y lógicamente eso es irreversible. No crean de que comienzo a ordeñarla a fondo a los 2 meses de que ella va a emparejar y va a desarrollar. Eso no sucede. Eso involuciona la ubre, parte de la ubre, y deja de producir. Bueno, se pierde la oportunidad. Páseme la otra. Yo creo que esta es la última. Yo le quiero dar 3 mensajes en esta conversación. Son 3 mensajes. El primer mensaje es de que nosotros, los primeros 120 días de lactancia son clave, que nosotros tenemos que atender a la vaca, darle el cariño a la vaca como de lugar. Ese es el primer mensaje. Segundo mensaje es de que, insisto, nosotros no podemos tener vacas secas, vacías. Nosotros tenemos que atender con todo el ímpetu, con todo lo que estemos a la mano, registros, controles veterinarios, minerales, lo que ustedes necesiten, pero nosotros tenemos que preñar nuestras vacas para que no lleguen vacías al momento de secado. Eso es una condición sine qua non que tenemos que respetar. Y la última es esa de que hay que ordeñar a fondo durante todo el periodo de lactancia, desde el parto hasta el momento de secado. Hay que ordeñarla a fondo, hay que exprimirla como si tuviera ella ofreciendo ese producto tan importante, tan necesario como es la producción de leche. Muchas gracias por haberme, y aspiro de que mi mensaje haya contribuido en parte a un mejor manejo, una mejor atención. La producción de leche es fascinante, es muy duro, efectivamente, sí. Yo tengo unos cuantos años vinculado con la producción de leche directamente. Yo fui productor también, he asesorado, pero yo sé que es duro, pero también a mí me llena o satisface de ver los becerritos nacer, ver los becerritos crecer, ver los números de lo que a producción de leche se refiere, y todos esos valores, eso le entusiasma a uno, y eso es el motivo por el cual, estamos todavía aquí en esta lucha. Doctor, aprovecho para hacerle una pregunta aquí
Bueno, primero, Leonard, excelente la respuesta de por qué enfocarnos de una vez con los toros para buscar los A2. No, excelente la respuesta, le gustó mucho. El señor Edison Salamanca nos escribe desde Colombia. Y Leonard aquí nos hace una pregunta, pero no le entiendo. Ya le puse que no le entendía. Nos dice, ¿no le resta calostro o calostro de calidad al becerro recién nacido? Esa parte no se la entendí, pero explique un poco lo que usted nos habló de la importancia de darle buen calostro al becerro recién nacido por lo que él le genera al becerro. Bueno, sí, hay un equipo, un aparato que llamamos nosotros calostrímetro, que mide la densidad del calostro y lógicamente es indicador de la calidad del calostro. Calidad quiere decir que tiene bastante defensa, bastante inmunoglobulina, que son las defensas que requiere el becerro. Hay casos, hay vacas que producen un calostro de muy mala calidad, parece casi agua, ¿no? O sea, no tiene los componentes. Vaya usted a saber cuál es la razón, por eso que nosotros deberíamos tener siempre calostros de buena calidad que sobran. En muchos casos tenemos 6 litros de calostro y nada más el becerro consume 2. Nosotros congelamos ese calostro, podemos congelarlo por días, por semana, y en un momento dado, cuando tengamos nosotros una vaca que produce un calostro de mala calidad, descongelamos ese calostro y se lo entregamos o se lo damos a ese becerro. Becerro que no consume calostro está sentenciado. Eso no hay, está sentenciado a no sobrevivir. Por eso que nosotros tenemos que darle un calostro de muy buena calidad, repito otra vez, antes de los 20 días, 20 horas después del nacido del becerro. Bueno, doctor, le pongo esa foto que nos regaló usted de esa hermosa vaca, que es la vaca ideal. Estábamos dándole para arriba y para abajo para conseguir esa foto, que es la vaca que nosotros queremos, una vaca con una condición corporal excelente, recién parida, por lo que veo su ubre, no tengo la información precisa, pero es una vaca definida, fina adelante y atrás bien amplia, por donde va a tener su sistema reproductivo, donde va a tener su becerro, donde están sus órganos de producción de leche, en fin. Ajá, pregunta la señora Marilena y creo que es la última pregunta para despedirnos, doctor. ¿Por qué se debe ordeñar a fondo? Repito otra vez, hay un mensaje que le da, si nosotros no la ordeñamos a fondo y que retiene la leche en la ubre, le damos un mensaje al animal diciéndole de que a lo que está llevado, porque la leche va destinada al becerro. En la naturaleza está destinada al becerro. Si nosotros no ordeñamos a fondo, quiere decir que el becerro no es capaz de consumir esa cantidad de leche y como repito otra vez, o insisto, de que la ubre o la glándula mamaria es un tejido sumamente vulnerable, muy peligroso, muy delicado porque está en la parte inferior, fácilmente se contagia con el sucio porque está expuesta al suelo. En fin, la naturaleza dispone de que deja de producir leche, sella los pezones, claro, en el momento del secado, pero si nosotros no la ordeñamos a fondo, repito otra vez, le estamos dando el mensaje de que comienza a involucionar su tejido glandular. Irreversible, no se puede recuperar. Y insisto otra vez, la vaca nos da la oportunidad. Ella viene y nos dice, aquí estoy yo para que me ordeñen, para que me saquen toda la leche posible, y es responsabilidad de nosotros como ganaderos, como productores, de hacerle atender esa oportunidad que nos ofrece la vaca. Doctor Martín Han, agradecido altamente en nombre de los productores de este grupo de ganadería regenerativa. Seguimos creciendo, seguimos llevando este mensaje de enseñanza a los pequeños, medianos y grandes productores en base a que mejoren su rentabilidad económica, rentabilidad social y además de hacer esto, la rentabilidad ambiental. ¿Seguro? Como punto final para que usted cierre la presentación, doctor, reproducción.
reproducción. Es muy importante ese último punto que usted nos deja. No debe existir el cuarto rebaño. Vacas vacías, secas. Así es. Bueno, ha sido un placer y repito otra vez, siempre la orden y bueno, con mucho placer, con mucho gusto hago este tipo de conversatorio. Tengo por ahí, Basilio, yo quisiera hacer un conversatorio dentro de algún tiempo sobre el registro y el uso de los registros, porque son otro punto muy delicado, muy importante, de llevar registros confiables, registros de buena calidad, porque esos son los que nos permiten la decisión, lo que teníamos, lo que tú tuviste ahí una entrevista con un colombiano, las decisiones que son el motor de cualquier finca es a base de registro. Buenas noches. Para que le regale esta última respuesta, dice el señor Freddy Osuna. Profe, ¿qué consideración puede dar respecto a la lactancia ajustada? Gracias. Bueno, la ajustada, nosotros necesitamos, o sea, la ajustamos porque es el momento donde a 244 días lo tenía el ROPL, por lo menos el Registro Oficial de Producción de Leche, que tuvo 20 años activo, porque es donde la mayor heredabilidad tenemos nosotros disponible para seleccionar. Si tenemos nosotros el valor donde hay mayor heredabilidad, ese es el que mejor acierta en lo que a la calidad genética de la vaca se refiere. Por eso que nosotros la cortamos a los 240. No crean de que si nosotros seleccionamos, porque eso nosotros tuvimos bastante conflictos al principio, que pensaban las personas de que nosotros evaluamos, el ROPL le anticipaba, porque teníamos la fórmula para cada grupo racial, teníamos la fórmula de la curva de la lactancia y nosotros como el ganadero le interesa saber antes de comenzar a servir la vaca cuál es el potencial genético de ella. El ROPL le indicaba cuál era la producción estimada a los 244 días y él tomaba la decisión de ponerle el mejor toro a las mejores vacas y así sucesivamente, pero es el valor. Y no crean de que porque nosotros seleccionamos a 244 días, de que la vaca al día siguiente, o sea 245 y de ahí en adelante, tiende a secarse porque ya está evaluado. No, ella sigue su lactancia, puede llegar a 280 días, puede llegar a 300 días, depende lógicamente del nivel de producción y la condición reproductiva del animal. Pero 244 de un corte que nos permite evaluar mejor, con mayor precisión, la calidad genética, la calidad productiva del animal. Doctor, buenas noches, muchísimas gracias. Ya atendimos las preguntas. Como siempre, muy agradecido de parte de la Asociación Venezolana de Ganadería Regenerativa. Por cierto, se me iba a pasar la invitación para que asistan a la feria donde usted va a ser juez, la feria de Carora, el 20 al 25, Orgullo Nacional, 35 años de la raza Carora. Sí, del 20 al 25 de este mes se celebra la 70ª feria de Carora. Y allá estaremos. Me invitaron para ser juez y voy a ser conferencista del Carora porque yo estoy muy cerca de ganado Carora desde hace 60 años. Yo hice en el año 67 la primera evaluación de toros de la raza Carora y he seguido y considero de que esa es la raza tropical lechera ideal. Ahí tenemos otro, no hay vuelta que darle. Criollito como la sabana. Así es. Bueno, doctor, buenas noches, muchísimas gracias. Siempre a la orden.